Testigos de la historia. A comienzos de 1917, el Imperio ruso sigue gobernado aún por un zar autocrático. Desde su palacio en San Petersburgo, un hombre equivalente a un dios manda sobre 170 millones de gente, Nicolás II. Él tiene más poder que ningún otro monarca en Europa. Ha resistido los cambios políticos. Pero los días del zar están contados. Descontentos y hambrientos, los trabajadores se pusieron en huelga en San Petersburgo. Rusia estuvo luchando cerca de 3 años en la Primera Guerra Mundial y los ejércitos del zar estaban desmoralizados e indispuestos. Habían sufrido derrota tras derrota. En febrero tiene lugar la primera revolución y un gobierno provisional se toma el poder. El zar abdica y es arrestado. Lo que ocurre después cambiará el curso de la historia. 1917. Bandera roja. Los rusos creían que finalmente habían obtenido su libertad. En medio de la euforia, los soldados cuyo motín había ayudado a derrocar al zar celebraban con los trabajadores. La mayoría de la gente esperaba las elecciones y una asamblea que decidiera el futuro. Lenin, líder del pequeño partido bolchevique, quería un cambio más revolucionario y su tipo de marxismo-socialismo. Primero intensificó el apoyo popular al prometer que terminaría la guerra. Daría tierras a los campesinos y poder a los trabajadores. Luego, en octubre, los bolcheviques decidieron que ya estaban listos para asumir el poder. Entre los partidarios de Lenin se encontraba un joven poeta, Alexander Briansky. Levántense, tomen las calles, alcen el martillo, forjen la felicidad del mundo, terminen las ceremonias y la adulación, marchen intrépidos, brillantes, alegres. El 25 de octubre, los bolcheviques se movilizaron hacia el Palacio de Invierno, donde estaba la sede del gobierno provisional. Briansky estaba con ellos. Por sugerencia de Lenin, los marinos se pusieron los uniformes de los empleados del Palacio de Invierno. Lograron llegar a los edificios por las puertas traseras, los áticos y los tejados. En un barco de guerra ubicado detrás del Palacio de Invierno de los bolcheviques, los marinos esperaban dar una señal para proceder a las etapas finales del golpe. Cuando el aurora disparó, todo el mundo corrió hacia adelante gritando ¡hurra! Escalamos sobre las rejas y entramos al Palacio de Invierno. Yo iba al frente. Corrí escaleras arriba. Tambaleante llegué a un gran vestíbulo en el que se hallaba todo un destacamento de cadetes con sus rifles listos para disparar. Entonces yo grité, arrojen sus rifles, y arrojaron sus armas como si se les hubiera ordenado.
habían visto cuán enojados estábamos. Tiempo después, la toma del Palacio de Invierno fue reconstruida en el cine por el mismo director de Los Revolucionarios, Sergei Eisenstein, en una versión altamente dramatizada. En realidad hubo poca resistencia, solo 5 murieron. Pero la película, en que una masa entraba como tromba, sirvió para establecer un mito central de la revolución, una historia heroica de cómo los trabajadores se tomaron el poder. Esa misma noche, Lenin habló a las asambleas revolucionarias de los trabajadores afirmando su visión. Les dijo que Rusia había dado vuelta a una nueva página que conducía a la victoria del socialismo. Y él dijo: a partir de ahora, las mismas masas oprimidas formarán el gobierno. Afuera del vestíbulo, muchos tenían miedo de la reacción de los bolcheviques, pero los primeros seguidores estaban excitados y llenos de esperanza con el mensaje de Lenin. Pensé que el futuro de Rusia seguiría un rumbo diferente. Pensé que el pueblo ejercería el poder por medio de los trabajadores, los soldados y los soviets. Todo el mundo trabajaría donde estuviera, libre de la explotación. Lo que me gustaba era la promesa de una sociedad futura feliz, sin clases sociales, en la que todos disfrutarían de las cosas buenas creadas por la sociedad. A mí me atraía la idea de justicia, de igualdad entre la gente. Obviamente actuando en nombre de la humanidad. Pronto, después de la revolución, los bolcheviques cambiaron la capital de San Petersburgo a Moscú. Sacaron a Rusia de la guerra. El zar y su familia fueron fusilados. Y desde Moscú planearon la extensión de la revolución al resto del mundo. Se envió un enérgico mensaje a los trabajadores de todas partes. Si el proletariado en otros países seguía las ideas comunistas, podrían derrocar a los reyes y a los capitalistas, obteniendo un mundo en el que no habría más guerras. Harry Young había ido a Moscú en una pequeña delegación del Partido Comunista Británico. El presidente Zinoviev dijo que el próximo en hablar sería el camarada Lenin. Se escuchaba la caída de un alfiler. Silencio total. Un vestíbulo amplio, 3.000 personas de todo el mundo. Y él, un hombre pequeño, no más alto que yo, de hombros anchos, con un rostro un poco mongol y la cabeza muy calva. Tenía una pequeña chivera. Se levantó y se inclinó sobre una especie de podio. Usted sabe cómo se llaman. Y les habló como un tío holandés. En todas partes crece una alianza de comunistas. Las revoluciones ya han tenido un éxito en muchos países. Y pronto veremos nosotros la victoria del comunismo en todo el mundo y la fundación de una República Mundial Federal de Soviets. Creí que él había montado el escenario para la Revolución Universal y que el partido bolchevique lo guiaría exitoso. Que el próximo sería Alemania, luego Francia y después Italia. En la agitación que sucedió a la Primera Guerra Mundial, otros intentaron seguir el ejemplo de los bolcheviques. En Berlín, los comunistas trataron de tomarse el poder. En Múnich, lo lograron brevemente. En Hungría, una república soviet duró algunos meses. Pero la victoria fue efímera. Todos los levantamientos comunistas fueron derrotados.
En la misma Rusia, los bolcheviques tuvieron que luchar para sobrevivir en una viciosa guerra civil con los seguidores del viejo régimen, quienes recibían ayuda de los gobiernos occidentales. En 1921, los bolcheviques obtuvieron la victoria, pero el partido que clamaba hablar en nombre del pueblo no tuvo nunca un apoyo mayoritario. Lenin había creado una gran fuerza de policías secretos para matar y aterrorizar a sus opositores. Tras la guerra civil, los bolcheviques, que ahora se llamaban a sí mismos comunistas, trataron de ganarse la simpatía del pueblo, convirtiéndose en maestros de la propaganda moderna. Desde los vagones de trenes agitadores de apoyo especiales, los trabajadores del partido representaban dramas políticos. Muchos rusos veían por primera vez en los trenes un mensaje optimista sobre el futuro. Los carteles hacían llegar las ideas centrales del comunismo como habían sido concebidas por el alemán Karl Marx en el siglo XIX y adaptadas posteriormente por Lenin. En el centro de todo estaba la idea de la lucha de clases. En el pasado, los capitalistas habían explotado a los trabajadores oprimidos. Ahora el proletariado asumiría el control. En las fábricas, los representantes de los trabajadores tomarían las decisiones. Se abandonaría la idea de aprovechamiento. Hospitales, vivienda y escuelas serían los frutos de la lucha. Y serían los comunistas, los verdaderos seguidores, quienes los llevarían a ese radiante futuro. Mikhail Mindlin trabajaba en una fábrica de Moscú. No necesitábamos palabras especiales. No íbamos a discutir la teoría de construir nosotros el comunismo. Y dando un ejemplo personal, considerábamos que esto era lo más importante de nuestro trabajo en el Komsomol y en las fábricas. De modo que la gente diría, miren, ese debe ser un comunista. ¿Y por qué? Pues miren cómo trabaja ese hombre. En la nueva sociedad, los campesinos rusos, 80% de la población, quedaban más atrás. Gracias a la revolución, muchos cultivaban ahora las tierras arrebatadas a los terratenientes. Pero su nivel de vida estaba muy por debajo del resto de Europa. Pocos sabían leer y escribir. En 1920, el nuevo gobierno decretó que todos los ciudadanos soviéticos debían aprender a leer. Se enviaron al campo grupos de jóvenes activistas. Los jóvenes íbamos de casa en casa en búsqueda de gente analfabeta. Anotábamos sus nombres y luego conseguíamos salones adecuados para dictar todas las clases. El hecho de aprender a escribir abría nuevas posibilidades para aquellos atrapados en los últimos lugares de la sociedad. Una mujer que no podía asistir a las clases porque tenía a su bebé en casa recibió la ayuda de Anastasia Denisova. Le dije, aquí tiene un libro para usted. Aprenderá a leer y yo vendré a su casa. Recuerdo que el bebé lloraba poco. Lo sostenía con un brazo y se sentaba a escribir mientras lo arrullaba. Y estudiaba intensamente. Siempre recordaré esa lucha por el conocimiento. Era sencillamente inmensa. Con objeto de producir los ingenieros y técnicos que necesitaba la nueva sociedad, se extendió la capacitación y los comunistas dijeron que las mujeres tendrían igualdad con los hombres y recibirían los mismos salarios. Ella Chichier fue una de las mujeres de la nueva generación. Cuando Lenin dijo que el comunismo es el poder soviético más la electrificación,
Yo decidí que tenía que ser ingeniera electrotécnica. Ese era mi sagrado deber. Y yo no quería dedicarme a hacer planos. Quería construir una estación de energía eléctrica. Esa era mi misión y la realicé. La revolución me dio el derecho de sentirme igual a cualquier hombre. Me dio el derecho de trabajar, de estudiar lo que deseaba estudiar. En la década de 1920 se vio una explosión de nuevas ideas en todas las áreas. Los arquitectos construyeron edificios que rompieron con los estilos burgueses y los músicos también hicieron experimentos. Iso Dektyar formó parte de un osado experimento que llevó la idea de igualdad a nuevas dimensiones. Tocaba en una nueva orquesta de Moscú en la que los músicos eran tan iguales entre sí que no era necesario un director. Para lograr esa solidaridad y armonía, los músicos debían sentarse unos frente a los otros. En los comienzos de la revolución, la vida era muy difícil para los músicos. Los directores no los trataban nada bien. Pero el fundador de la orquesta decía que lo que importaba era el músico y que éste debía liberarse del yugo del director. En la primera orquesta sinfónica sin un líder opresor, las decisiones musicales se tomaban en forma colectiva. Si a uno no le gustaba algo, todos debían votar. Por ejemplo, si no podía oír los clarinetes, les decía la verdad. Se quedan atrás. No entran a tiempo o deben tocar esta parte así. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes en contra? Esto no ocurriría en una orquesta con un director. Era una verdadera novedad. Pero a pesar de todo lo que se decía acerca de la igualdad, las masas rusas tenían un director que lo dirigía todo. Era Lenin. Cuando murió, había formado un partido, un estado ideológico y un elaborado sistema de control. Pero bajo Lenin, la meta del socialismo no se había alcanzado aún. Su sucesor, Joseph Stalin, heredó una sociedad en la que sobrevivieron grandes aspectos de la antigua Rusia. Los campesinos aún podían vender en los mercados los productos que ellos mismos cultivaban. Stalin estaba decidido a terminar de construir el socialismo. De manera que lanzó el primer plan de 5 años para modernizar la economía. Era una llamada a la movilización, a crear las industrias pesadas que la Unión Soviética necesitaba para defenderse de un mundo hostil. Se ponía como ejemplo para los demás a una trabajadora de la construcción, Tatiana Fiodorova. Vivimos tan bien. Nuestros corazones están tan alegres. En ningún otro país se encuentra gente tan alegre como nosotros. Somos la gente joven más feliz. Y en nombre de todos los jóvenes,
quiero agradecer a nuestro partido y a nuestro amado camarada Stalin por esta alegría que tenemos. Stalin estableció una tarea: construir esto o aquello, y gracias al hecho de que el pueblo confiaba en él y al entusiasmo de los jóvenes, era posible hacerlo. Recuerden, este era un país en el que el pueblo era analfabeta, vivía prácticamente en la oscuridad, usaba zapatos de corteza de abedul. Aún ahora, creo que es algo salido de un cuento de hadas. ¿Cómo era posible levantar estas grandes construcciones en los momentos más difíciles? Era posible únicamente por la unidad y el amor del pueblo por su ídolo. Porque para nosotros, Stalin era un ídolo. Con tanto por construir tan rápidamente, se enviaba a los trabajadores a todo el país para realizar el plan. Decenas de miles de ellos fueron al otro lado de los montes Urales para iniciar la construcción de una estructura de acero gigante. Se veían a sí mismos como pioneros. Para Valentina Mikova y Mikhail Archipov, estos fueron los días más plenos de sus vidas. Había solamente una excavadora en el sitio de construcción del horno de explosión, y no siempre se podía confiar en ella. Todos los cimientos los excavábamos a mano. La trinchera se llenaba de gente. Uno toma la tierra, la lanza al siguiente nivel. La segunda persona se la lanza a la tercera a la cuarta, hasta completar 5 o 6 niveles. Fue así como sacamos la tierra de la trinchera para llevarla entonces en carretillas. El modelo para Magnitogorsk se hizo en una planta en América. Entre los trabajadores había miles de personas condenadas a trabajos forzados y todos vivían en condiciones terribles. Las camas estaban en una gran habitación, compartidas hasta por 200 personas, a menudo por familias completas. Había una cocina comunal y lavatorios de madera afuera. El agua estaba racionada y también debíamos sacarla. Creo que nosotros, los primeros trabajadores de la construcción de Magnitogorsk, nos vimos unidos por las dificultades que enfrentamos. Ya estábamos entrenados en nuestras tradiciones soviéticas. Sentíamos que toda la economía era nuestra, que éramos los jefes, que trabajábamos para nosotros mismos. La apoteosis de la construcción y gastos en la Unión Soviética llegó en el momento de la Gran Depresión de Occidente. A muchos de los desempleados les gustaba lo que escuchaban acerca del comunismo y les parecía algo semejante al paraíso de los trabajadores. En pocas palabras, me hice comunista debido a lo que veía que me rodeaba aquí en los Estados Unidos de América. Había miseria, había niños que se iban hambrientos a la cama, había pobreza y no había razón para ello. Éramos el país más rico del mundo y yo veía a los comunistas en las calles realizando manifestaciones e intentando hacer algo al respecto.
Y a eso se resume el por qué ingresé al Partido Comunista. Creo que lo que ocurría en la Unión Soviética cuando yo ingresé al Partido Comunista era un experimento noble. Uno se detiene a pensar por un momento, ¿cuál es la meta del socialismo? Es terminar la explotación, acabar con las guerras, es construir el sistema de cooperación en lugar de confrontación. Por una parte es terminar con los extremadamente ricos y por otra acabar con los extremadamente pobres. El escritor irlandés George Bernard Shaw estuvo en la Unión Soviética visitando fábricas y granjas con Lady Astor. Shaw escribió en el libro de huéspedes del hotel: mañana dejo esta tierra de esperanza y regresamos a nuestros países occidentales de desesperanza. Cuando regresó, alegó que Rusia había sido calumniada. Hemos retransmitido nuestra vileza y ahora el sol brilla en Rusia como un país del que Dios está muy satisfecho, mientras que lanza su ira contra nosotros y no sabemos a dónde mirar en busca de consuelo o aprobación. Los noticieros soviéticos presentaban a Stalin como una figura genial, cabeza de la familia de nacionalidades que construyó el nuevo Estado de los trabajadores. Pero era despiadado con quienes lo retaban. Exigía cooperación en todos los niveles. Para millones de rusos, la Iglesia era todavía una fuente de fortaleza que les ofrecía el único sistema alterno para sus creencias. Los comunistas vieron el peligro que implicaba la Iglesia e intensificaron sus ataques contra ella. Se ridiculizaba y vejaba a los curas de pueblo, forzándolos a renunciar a su fe. Israel Chernisky fue un activista comunista en su pueblo en Ucrania. El cura entró, se quitó la casulla y la puso sobre la mesa. Llamaron al barbero y éste le cortó el cabello. Y el cura anunció: Dios no existe. Yo les he mentido. Entonces los campesinos sentados allí gritaron: ¿cómo pudo hacerlo? Le construimos una casa y ahora nos dice que no hay Dios. La amenaza más traumática para la vida de los campesinos vino de Stalin cuando decidió acabar con las granjas privadas. Pensó que sus métodos eran muy ineficientes para cosechar los alimentos que el país necesitaba ahora. Se organizó una campaña en contra de los campesinos millonarios, los llamados kulak, porque se oponían a los cambios de Stalin. Los granjeros kulak fueron detenidos. Entramos en la casa de la comisión, 5 o 6 personas, no lo recuerdo. Y el secretario de la organización del partido anunció: de acuerdo con la decisión tomada en nuestra reunión, su familia está dekulakizada. Ponga todos sus valores sobre la mesa. Les advierto, no quiero histerias. Tengo nervios fuertes. Somos resistentes. Una mujer estalló en llanto y maldijo a las autoridades. Stalin dijo que debería liquidarse a los kulaks. Más de 3 millones fueron fusilados o murieron en el exilio o en los campos de concentración. El Estado se apoderó de los implementos de las granjas de todos los campesinos. Se tomaron la tierra que a partir de entonces se cultivaría en forma colectiva en grandes unidades.
Pero los campesinos no querían la colectivización. Prefirieron matar a sus animales en vez de entregarlos. El Estado tomó los granos. El resultado fue una hambruna. Al cabo de 5 años, 7 millones habían muerto de inanición. Estas fueron escenas que Bernard Shaw y otros visitantes occidentales no vieron. Pelagia Ovcharenko casi fue arrestada por el cuerpo de recolectores. 3 personas vinieron a la casa. 1 cuidaba los caballos. 2 apilaban cuerpos en la carreta. Echaron a mi madre, echaron a mi padre. Mi padre me hizo señas. El hombre dijo, está casi listo, está casi muerto. Cuando mi padre me hizo señas, supe que debía irme y esconderme. Los hombres buscaron, pero no pudieron encontrarme porque había huido a gatas y me había escondido. Apilaron los cuerpos como si fueran pacas de heno. Los hombres llevaron la carreta a un gran agujero y allí arrojaron los cuerpos, sin importarles si estaban muertos o vivos. Cuando en 1937 Stalin enumeró los logros alcanzados por el socialismo, no mencionó el precio que se había pagado por ellos. Nuestras fábricas trabajan sin capitalistas. Las manejan miembros de las clases trabajadoras. Esto es lo que llamamos socialismo puesto en práctica. Nuestros campos los trabajan campesinos sin terratenientes, sin kulaks. El pueblo se hace cargo. Eso es lo que nosotros llamamos socialismo en la vida cotidiana. Decía que las ovaciones a Stalin eran tan largas porque nadie se atrevía a ser visto como el primero en dejar de aplaudir. Stalin no solo utilizaba métodos severos para instaurar los cambios que consideraba esenciales, estaba obsesionado con la idea de destruir a todos los opositores en potencia. El líder del primer estado de los trabajadores vivía en una aislada comodidad y se sentía inseguro, incluso con las personas más cercanas a él. Uno por uno, los comunistas más antiguos, que habían planeado la transformación política y social del país, se convirtieron en sus víctimas. Nikolai Bukharin había ayudado a Stalin a llegar al poder, pero se atrevió a criticarlo. Al principio se aisló a Bukharin con su joven esposa en su apartamento del Kremlin. Continuó siendo un comunista leal, aun cuando llegó el momento de su arresto. Fue horripilante, trágico. Literalmente cayó sobre sus rodillas ante mí y me pidió perdón por haber arruinado mi vida. Dijo que si hubiera podido imaginarse que su vida terminaría de este modo, habría corrido lo más lejos posible de mí. Independientemente de qué tan fuerte era su amor, lo habría reprimido. Me pidió que no olvidara nunca su carta, que ahora llamaba su testamento, y que no dejara de educar a su hijo como un bolchevique. Esa era la clase de fe que tenía, un bolchevique hasta el final.
El destino de Bukharin se selló en una de las series de juicios espectáculos, especialmente diseñados como eventos publicitarios para infundir temor e inculcar obediencia. Los juicios eran una mezcla de falsas evidencias y falsas acusaciones. Las confesiones se obtenían a la fuerza por medio de torturas y amenazas a los familiares de las víctimas. En las salas de las tribunas, los oficiales y periodistas desempeñaban un papel en el mismo drama. Boris Yefimov, quien asistió al juicio de Bukharin como caricaturista de un diario, dice que él creía que la confesión que había oído era genuina. ¿Cómo podría dudarlo si con mis propios oídos escuché a Bukharin describirse a sí mismo como un enemigo? ¿Cómo había confabulado para derrocar el poder soviético, para entregar Ucrania a los alemanes? ¿Cómo habló sobre su traición? ¿Qué habría dicho usted en mi lugar si personalmente hubiera oído a un hombre confesar sus crímenes? Era una especie de hipnosis. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов. En sus caricaturas para Pravda, Yefimov obedientemente tomó la descripción del acusado hecha por la parte acusadora como perros viles. Él empleó esta frase, que Trotsky y Bukharin eran una sola criatura. Una criatura con dos cabezas. El perro loco del fascismo. Es un ejemplo de la sátira al servicio de la propaganda. Cualquier persona sencilla, yo no diría tonta, sino sencilla, podía entenderlo. Yefimov aplaudió cuando se dictó la pena de muerte. Cuando leyeron su sentencia de muerte, algo se despertó dentro de mí. Sentí que yo había cambiado, que se habían extinguido las luces sobre nuestra maravillosa Unión Soviética. La mórbida paranoia de Stalin aumentó. Nadie estaba a salvo en el país, de cualquier nivel de vida que fuera y sin importar si pertenecía al partido o no. Desde su escritorio controlaba y dirigía el gran terror. Las órdenes de la policía secreta daban a cada región una cuota arbitraria para las purgas. Categoría 1 implicaba muerte. Categoría 2 significaba ir a los campos de prisioneros. Pero en ocasiones Stalin se impacientaba. Cuando escribió, den una cuota suplementaria de 6.000 personas en la primera categoría a Krasnodar. Estaba firmando la muerte segura de 6.000 personas adicionales a la meta originalmente fijada. Las purgas golpearon a muchos de los primeros entusiastas del comunismo. Mikhail Mindlin, categoría 2, fue arrestado e interrogado en Moscú por la policía secreta. Cuando comenzó el interrogatorio, me obligaron a afirmar mentiras sobre mí, verdaderas calumnias, y sobre todo sobre mis buenos camaradas de región. Me dieron una lista que incluía 47 personas en ella. Querían hacerme firmar una declaración, y yo no lo hacía. Decidieron entonces tenerme 5 días de pie, día y noche. Mis piernas estaban bastante inflamadas. En el punto álgido de las purgas, a la gente común se le exigía que participara en demostraciones masivas en contra de los enemigos del pueblo. No obstante, algunos que habían sido grandes devotos de Stalin permanecían ciegos acerca de lo que estaba ocurriendo.
Ella Chishier, la joven ingeniera electrotécnica, no podía creer lo que le contó su esposo, un oficial del partido. Él comprendía y sabía lo que yo desconocía. Cuando dijo, no puedes imaginártelo, Stalin está fusilando a todos los miembros actuales del Politburó y los iba contando uno por uno. Yo no pude resistirlo. Estábamos almorzando. Tomé un cuchillo y se lo lancé. Gracias a Dios no di en el blanco. Pero eso era lo que ocurría en esa época. Stalin los estaba matando a todos. Terminó con su primer esposo por culpa de esta calumnia. Más tarde, a él lo purgaron y le dieron muerte. Ella se enamoró de otro hombre que todavía compartía su incuestionable adoración por Stalin, pero también él fue purgado. Luego, como la esposa de un enemigo del pueblo, Ella Chishier fue también arrestada y sentenciada a prisión en Siberia. Fue enviada con un grupo de otras mujeres apretujadas en vagones, con nada más para comer que pescado salado. Sufrió una sed desesperada. Recuerdo cuando había un fuerte congelamiento dentro del camión de madera para ganado. Yo lamía el hielo de los tornillos y tuercas de metal con el único temor de que se me enterraran en la lengua. Así fue como viajamos durante cerca de un mes. A pesar de que a sus esposos los habían matado antes de salir de Moscú, las mujeres estaban convencidas de que ellos iban tras ellas en el vagón del ferrocarril. A medida que el tren se dirigía hacia el oriente, ellas cantaban una canción para sus hombres con la esperanza de que la escucharan. Ella Chishier entona la canción. Aquí estamos nosotras, sus esposas y amigas. Aquí estamos, entonando nuestra canción, en el camino entre Moscú y Siberia, bajo guardia junto con ustedes. En la prisión conocimos nuestro destino. A cada esposa nos dieron 8 años. Entregamos nuestros papeles a los guardias y nos enviaron 100 en cada vagón. Los cargamentos masivos de prisioneros continuaron durante años. Ellos llenaron miles de campos en las partes más remotas e inhóspitas de la Unión Soviética. Los prisioneros se convirtieron en una parte esencial de la fuerza laboral. Trabajos forzados para las nuevas minas y los ferrocarriles que recorrían sin importar dónde. Recuerdo que primero trabajé en el ferrocarril de BAM. Luego lo hice en Colima. Y créame, hubiese trabajado en cualquier otra parte. Lo que importaba realmente en ese momento era sobrevivir, no morir de hambre. Le daban a uno balanda como alimento. Balanda es una sopa con un poco de huesos de pescado y avena flotando alrededor. Bebíamos en escudillas de metal. Nos daban un cucharón de balanda y solamente un trozo de pan. Debido al frío casi no podíamos trabajar. Si no nos movíamos o no trabajábamos, nos congelábamos. Algunos para orinar tenían que quitarse los mitones. Para cuando se habían abierto los pantalones, sus manos ya estaban congeladas. Tan pronto se disponían a orinar, sus partes nobles se congelaban. A mucha gente le tuvieron que amputar sus partes nobles.
Parece inconcebible, pero no había inyecciones ni nada que lograra mitigar el dolor. Ellos ni siquiera tenían los escalpelos apropiados. No había un bisturí. Cuando yo estaba en el campamento, me dijeron que mostrara mi pie congelado. Y con unas pinzas me arrancaban pedazos y pedazos. Ese era el tratamiento. Esa era la operación. Se consideraba que si uno sobrevivía al primer invierno, podía sobrevivir también a la sentencia. La cuestión es que mucha gente no logró sobrevivir. Los secuaces de Stalin trataban de justificar lo que estaba pasando. Por su sobresaliente trabajo al exponer organizaciones secretas, la policía secreta había salvado la vida de mucha gente amenazada por sus enemigos, los saboteadores. Tatiana Fiodorova, la leal trabajadora de la construcción, aplaudía el mensaje. La verdad es que, infortunadamente, siempre hay intrigas políticas, maquinaciones de este tipo. Eran tiempos muy difíciles, pero eso no desvió de ninguna manera el movimiento hacia adelante, porque el país crecía a una gran velocidad. Realmente estamos hablando de un país con muchos millones de personas. Toda la población trabajaba y también entonaba canciones. Eso no quiere decir que todo se hubiese extinguido, que todo estuviese realmente perdido. Los estudios de cine del Estado intentaron llevar a las audiencias soviéticas a creer que eran tiempos normales, produciendo obras musicales escapistas equiparables a las de Hollywood. En la superficie, al finalizar los años 30, para aquella persona a quien no había afectado el gran experimento comunista, podía decir que había logrado algunas de sus metas. Una gran mayoría sabía leer. A cualquier precio se habían terminado grandes proyectos de construcción como el metro de Moscú, y muchos ciudadanos soviéticos tenían una oportunidad de trabajar que no habían tenido antes. Tras sus primeros años como maestra de pueblo, Anastasia Denisova se había mudado a la ciudad. La revolución me abrió los ojos al mundo. Me lo dio todo. Vine a estudiar en Moscú con mis sandalias de corteza de abedul y no alcancé grandes alturas después de mis estudios, pero sí se me abrieron los ojos. En 1917 los comunistas habían sido una minoría muy pequeña. Habían impuesto su ideología a sus compatriotas esperando persuadirlos con los resultados. Pero 20 años más tarde, incluso los primeros seguidores sabían que no se había cumplido la promesa de que las propias masas oprimidas formarían el gobierno. Indudablemente él fue el mayor enemigo que tuvo el socialismo. Había acabado con el socialismo al destruir a la gente en todos los aspectos de la vida. Lo hizo en la agricultura, también lo hizo en las artes y sobre todo en el partido. Destruyó a la gente de todas partes. ¿No era acaso eso perverso en contra de aquellos grandes objetivos que todos nosotros teníamos en nuestras mentes?
великой, светлой цели, о которой мы все время говорим. Solamente en la segunda mitad de los años 30, más de 7 millones de personas habían sido ajusticiadas y cerca de 7 millones habían ido a los campos de concentración. Bajo Stalin no había socialismo de ninguna clase. El mismo Stalin destruyó todo el socialismo. De no haberlo hecho Stalin, alguien más lo habría hecho. Alguien habría destruido este sistema, probablemente porque para esa sociedad aún no había llegado el momento. En los campos, los hombres y las mujeres comunes trabajaban y morían como resultado de un sistema político cuya retórica y utópica promesa fueron una de las fuerzas más poderosas que afectaron al siglo. Y lejos de morir, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el sistema comunista seguiría dominando la vida de mucha más gente, aportando las mismas ideas populares y las mismas realidades malvadas.